El papel estaba doblado en 4 partes. Llevaba 16 años guardado en el bolsillo interior de mi estola, sin abrirlo, exactamente como él me había pedido. Y cuando por fin lo abrí, en la sala de espera de la Clínica Universitaria de Navarra, con las manos temblando y la voz de Carlo todavía resonando en algún lugar de mi memoria, el primer dato que leí fue una fecha, la misma fecha que marcaba el calendario en la pared de esa sala, el mismo día, el mismo año, y debajo de la fecha un lugar, y debajo del lugar un nombre, el mío. Soy el padre Alessandro Meretti. Fui teólogo especialista en apariciones marianas durante 22 años para la diócesis de Milán. He examinado más de 40 casos de posibles revelaciones privadas. He testificado en 3 procesos de beatificación y he rechazado en 7 ocasiones reportes que no pasaban el mínimo de coherencia teológica y factual. No soy un hombre fácil de convencer. Llevo 4 décadas midiendo lo sobrenatural con los instrumentos más fríos que la razón ofrece. Y sin embargo, aquella tarde de octubre de 2006, un adolescente de 15 años que estaba muriendo de leucemia me dijo algo que yo creía que era delirio febril. Me dijo el lugar exacto donde yo estaría el día que todo comenzara a cumplirse. Me dijo el nombre de la persona que me mostraría la prueba y me entregó ese papel con instrucción precisa: no abrirlo hasta que la persona cuyo nombre aparecía dentro me lo pidiera. 16 años. Nadie me lo pidió, hasta que alguien sí lo hizo. Y esa persona no sabía que Carlo había escrito su nombre. Pero hay 3 cosas que necesitas saber antes de seguir escuchando esto. La primera: lo que Carlo me dijo aquella tarde no fue una visión ni una alucinación. Fue una descripción exacta, verificable, con coordenadas que yo mismo comprobé años después. La segunda, el papel que guardé durante 16 años contenía información que Carlo no podía conocer por ningún medio humano. Lo sé, porque uno de los datos que aparece allí dentro ocurrió 8 años después de su muerte. Y la tercera, lo que Carlo describió no fue exactamente el tercer secreto de Fátima tal como la Iglesia lo conoce. Fue algo que lo rodea, algo que el propio Carlo llamó la parte que falta, y eso me costó 11 años de investigación entender lo que quiso decir. Antes de seguir, quiero hacer una pausa de solo un momento para agradecer a algunas personas que han dado un paso extraordinario haciéndose miembros de este canal. Quiero nombrar especialmente a Reina Monge, a Ramón Clivil y a María Pérez. Hacerse miembro aquí significa encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora déjame volver a lo que pasó aquella tarde en el Hospital San Gerardo de Monza, porque todavía no te he contado lo peor de lo que Carlo me dijo. Mi nombre completo es Alessandro Meretti. Estudié teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Me especialicé en criterios de discernimiento de apariciones marianas y llevo 22 años asesorando a la diócesis de Milán en casos de posibles revelaciones privadas. No tengo hijos. No tengo aficiones románticas en esta historia. Tengo un escritorio lleno de expedientes y un método que aprendí del padre Balich. Si no tiene número, no tiene peso. Mi postura ante lo sobrenatural la resumo en una frase que uso siempre al abrir una investigación: creer demasiado pronto es tan grave como no creer nunca. Llego a Carlo Acutis en octubre de 2006 por una llamada del obispo auxiliar de Milán, Monseñor Giacomo Ferri. Carlo llevaba ingresado 5 días en el Hospital San Gerardo de Monza. La leucemia era de tipo M3, promielocítica aguda, la más agresiva de las leucemias mieloides. Le habían diagnosticado el día 3 de octubre. Para el día 8, el cuadro clínico era terminal. La familia pedía un teólogo, no un sacerdote. Querían alguien que pudiera escuchar lo que Carlo estaba diciendo y evaluarlo con criterio técnico. Lo que Carlo estaba diciendo eran cosas sobre Fátima. Llegué al hospital el 11 de octubre a las 3:40 de la tarde. Subí a la planta cuarta, habitación 416. El pasillo olía a alcohol isopropílico y a flores viejas.
Antonia Salzano, la madre de Carlo, estaba sentada junto a la puerta con un rosario en la mano. Me reconoció, aunque no nos habíamos visto antes. Me dijo, ya le dije que vendría alguien, me lo dijo él esta mañana. Entré solo. Carlo tenía 15 años. La fiebre le había subido a 39,4 grados centígrados esa mañana, según el parte de enfermería que me dejaron revisar. Estaba conectado a un catéter venoso central, con monitorización cardíaca continua. La saturación de oxígeno marcaba 92%. Tenía los ojos abiertos. Me presenté. Le dije que era teólogo. Me miró durante 5 o 6 segundos sin decir nada. Luego dijo, «¿Usted estudió los secretos de Fátima?» No era una pregunta. Me senté en la silla junto a su cama. Le dije que sí, que había trabajado en documentación sobre Fátima, entre otros temas. Carlo asintió levemente, y luego dijo algo que tardé años en comprender completamente. La parte que falta no está en lo que se publicó, está en lo que la vidente no pudo decir con palabras porque todavía no había sucedido. Saqué mi libreta. Escribí esas 2 frases exactas. Tengo la libreta todavía, con la fecha y la hora en el margen. 11 de octubre de 2006, 4:12 de la tarde. Le pregunté a qué se refería. Carlos cerró los ojos. Pensé que se había dormido. Pero cuando los abrió, 30 segundos después, dijo, hay 3 señales que indican el momento en que la advertencia comienza a volverse visible para todos. No son terremotos, no son guerras, son anomalías en el interior de la iglesia misma, en 3 lugares concretos, con 3 nombres concretos. 2 de esas señales ya ocurrieron antes de que yo naciera. La tercera ocurrirá en un lugar que usted conocerá cuando llegue el momento. Me quedé quieto. En 11 años de investigaciones de revelaciones privadas, nunca había escuchado a nadie describir algo con esa estructura. Las revelaciones privadas suelen ser simbólicas, imprecisas, cargadas de imágenes que después se interpretan. Lo que Carlo decía sonaba diferente, sonaba a informe. Le pregunté cuál era ese lugar, y él dijo una ciudad, una clínica, una fecha. La ciudad era Pamplona. La clínica era la Clínica Universitaria de Navarra. La fecha era el 17 de marzo de 2022. Luego sacó de debajo de la almohada un papel doblado en 4 partes y me lo entregó con la mano izquierda. Me dijo, no lo abra hasta que la persona cuyo nombre está dentro se lo pida. Cuando eso ocurra, ya habrá entendido suficiente para saber que es real. Lo guardé en el bolsillo interior de mi estola, y ahí se quedó 16 años. Al día siguiente, el 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, Carlo Acutis murió. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre esa conversación, algo que tardé 4 años en poner por escrito, y que cuando lo hice, el primer teólogo que leyó mis notas me dijo que lo destruyera, que nadie me creería, y que si lo publicaba, mi carrera académica terminaría. No lo destruí, porque 3 días después de la muerte de Carlo, cuando yo ya estaba de vuelta en Milán revisando mis notas, encontré algo en la descripción que él había hecho de las 2 señales ya ocurridas antes de su nacimiento. Había fechas, años concretos. Y cuando los verifiqué contra los archivos históricos de la diócesis de Milán, encontré que esas fechas coincidían con 2 eventos documentados que la mayoría de la gente nunca asociaría con una profecía mariana. El primer evento, 1981, el año del atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Carlo lo describió como la primera señal, el pastor herido en el lugar del rebaño. El segundo evento, 1998, el año en que la Santa Sede abrió formalmente el proceso de beatificación de los pastorcillos de Fátima. Carlo lo describió como la segunda señal, los pequeños testigos reconocidos por la Iglesia, lo que significa que el mensaje ya no puede ignorarse. Ambos eventos eran anteriores a su nacimiento en 1991. Ambos encajaban con la descripción que él había dado, y el nivel de precisión histórica que un niño de 15 años con fiebre de 39,4 mostraba al describirlos no tenía explicación médica sencilla. Llamé a Antonia Salzano el 15 de octubre.
Le pregunté si Carlo había estudiado los secretos de Fátima de forma sistemática. Me dijo que sí, Carlo había pasado meses documentando el caso, que había consultado bibliografía especializada en la biblioteca del Centro Cultural San Luigi de Milán, que había pedido específicamente textos del padre Martins y del cardenal Sodano. Pero también me dijo algo que me detuvo en seco. Algunas cosas que nos contó en los últimos días no estaban en ningún libro. Las describía como si las hubiera visto. Un adolescente de 15 años, leucemia fulminante, fiebre de 39,4 y descripciones de eventos históricos con una precisión que no corresponde a la bibliografía publicada sobre Fátima. Eso era el inicio del problema, pero el problema iba a hacerse mucho más grave, porque en mis notas de aquella tarde, entre las cosas que Carlo dijo, había una descripción de la tercera señal que yo todavía no había analizado en profundidad. La había anotado, sí, pero no la había confrontado con ninguna fuente, y cuando lo hice, 4 semanas después de la muerte de Carlo, lo que encontré hizo que el atentado de 1981 y el proceso de beatificación de 1998 parecieran datos secundarios. La tercera señal que Carlo describió no era un evento histórico pasado, era algo que iba a suceder. Y lo describió con 3 elementos: un año, 2019, una circunstancia, una enfermedad que se extendería desde el oriente, y una consecuencia dentro de la iglesia que él llamó la interrupción del umbral, que yo tardé años en entender, pero que al final resultó ser la descripción más precisa y más perturbadora de todo. 2019, una enfermedad desde el oriente. Lo escribió en octubre de 2006. Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro, quiero decirte algo antes de seguir. Desde el día en que comencé a reconstruir este testimonio, cargo siempre un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, pequeñas y sólidas, para sostener entre las manos mientras rezo. Si quieres tener a Carlo cerca de esa forma, ese rosario está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré en los archivos de Milán 3 semanas después lo cambió todo. El archivo de la diócesis de Milán tiene un sistema de catalogación que no ha cambiado desde 1963. Cada expediente de posible revelación privada recibe un número de registro, una fecha de entrada y una clasificación provisional. En diciembre de 2006, abrí el expediente número M-471-2006. Acutis, Carlo. Declaraciones ante teólogo diocesano. 11 de octubre de 2006. Era el expediente más delgado que había abierto en 20 años. 8 páginas de notas manuscritas mías y 2 hojas de contexto médico que el hospital había autorizado adjuntar. Pero en enero de 2007, mientras preparaba el informe preliminar para Monseñor Ferri, pedí también el expediente de otro caso que el archivo tenía registrado desde 1997, el expediente M-01-18-1997, relativo a una religiosa de clausura en Varese que había hecho declaraciones sobre Fátima durante un retiro espiritual. Ese expediente era completamente diferente. 240 páginas, 3 procesos de verificación, declaraciones de 4 testigos adicionales. Y cuando lo leí en paralelo con mis notas de Carlo, encontré algo que me obligó a sentarme en el suelo del archivo. La religiosa de Varese en 1997 había usado la misma expresión que Carlo usó en 2006, la misma, palabra por palabra, la parte que falta. No es una expresión común en la teología mariana. No aparece en los textos del padre Martins. No aparece en ninguno de los documentos oficiales sobre Fátima que yo conocía. Es una formulación que no tiene precedente en la bibliografía especializada. 2 personas, un caso de 1997, otro de 2006, la misma expresión exacta, sin posibilidad de que Carlo hubiera leído el expediente de Varese, que era clasificado y nunca publicado. Llamé a la superiora del convento de Varese en febrero de 2007. Sor María Celestina llevaba 31 años en clausura.
Le pedí permiso para revisar las anotaciones personales de la religiosa del expediente de 1997, que para entonces ya había fallecido. Me dijo que sí, y me mandó por correo postal un cuaderno de tapas azules con 97 páginas escritas a mano. En la página 43, con fecha del 14 de septiembre de 1997, encontré esto. La parte que falta no es un secreto que se guarda, es una revelación que espera el momento en que pueda ser comprendida, y ese momento tiene un mensajero. El mensajero no será un vidente, será un niño que muere joven, y sus palabras sobrevivirán en manos de alguien que no sabe todavía que las lleva. Releí esa frase 4 veces. 5. Sus palabras sobrevivirán en manos de alguien que no sabe todavía que las lleva. Yo tenía ese papel en el bolsillo de mi estola desde octubre de 2006, 9 años después de que esa monja escribiera esa frase. Eso ya no era una coincidencia textual, eso era otra cosa. Y aquí es donde el problema se complicó de una manera que no esperaba, porque en ese mismo cuaderno, en la página 61, la religiosa de Varese había escrito algo sobre la tercera señal que coincidía punto por punto con la descripción de Carlo, pero añadía un detalle que Carlo no mencionó en mi presencia, un detalle sobre lo que seguiría a la interrupción del umbral. El cuaderno decía, después de la interrupción habrá un periodo de confusión que durará exactamente el tiempo que dura un pontificado, y al final de ese tiempo, algo que la Iglesia nunca había hecho antes ocurrirá en Roma, y será el signo de que la advertencia ha pasado a su segunda fase. Guardé el cuaderno en mi maletín. Llamé a Monseñor Ferri esa misma tarde. Le dije que el expediente M-0471-2006 necesitaba ser ampliado, que había material de otro caso que guardaba una correspondencia demasiado exacta para ser ignorada. Monseñor Ferri me preguntó si yo creía que el material era auténtico. Le dije lo que siempre digo al inicio de una investigación. Todavía no tengo suficientes datos para saberlo, pero los datos que tengo no me permiten descartarlo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el cuaderno azul durante un largo rato, pensando en algo que Carlo había dicho casi al final de nuestra conversación, algo que yo había anotado pero no había vuelto a releer. Lo busqué en mis notas. Lo encontré en la página 7. El mensajero no es el que guarda el mensaje. El mensajero es el mensaje mismo. No supe qué hacer con esa frase en 2007. Tardé años en saberlo, y cuando por fin lo entendí, ya habían ocurrido 2 cosas más que cambiaron completamente la escala de todo esto. La primera fue en 2013, la segunda en 2019. En 2013, un niño de 11 años llamado Mateus Costa, en Campo Grande, Brasil, fue curado de una malformación pancreática que su médico, el doctor Fabricio Ramos, del Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, había descrito como incompatible con la supervivencia a largo plazo. La familia había comenzado a venerar a Carlo Acutis después de encontrar la exposición itinerante sobre los milagros eucarísticos que Carlo había documentado. El médico presentó la documentación clínica ante la diócesis de Campo Grande. El expediente llegó a Roma y en 2020 ese caso se convirtió en el primer milagro oficial atribuido a la intercesión de Carlo Acutis, el que permitió su beatificación el 10 de octubre de ese año. Yo seguí el proceso desde Milán, pero lo que me importaba en ese momento no era la beatificación en sí. Lo que me importaba era una frase que Antonia Salzano dijo en una entrevista que di con ella en julio de 2014, cuando el proceso de beatificación todavía no había concluido. Me dijo, Carlos sabía que iba a ser beato, no como algo que él quería, lo sabía como se sabe el horario de un tren. Le pregunté si Carlo había dicho algo específico sobre el momento de su beatificación. Antonia tardó en responder. Luego dijo, me dijo que ocurriría en un año en que el mundo no pudiera reunirse, que el lugar estaría casi vacío y que eso era apropiado, porque lo que importaba no era la ceremonia, sino la señal.
El 10 de octubre de 2020, la beatificación de Carlo Acutis se celebró en Asís ante un número mínimo de fieles, con las restricciones de aforo propias de la pandemia. El mundo no podía reunirse, el lugar estaba casi vacío. 2020. La pandemia había comenzado en 2019, en el Oriente. Carlo lo había descrito en octubre de 2006. Busqué mis notas del 11 de octubre de 2006. Página 5. Lo que Carlo había dicho sobre la tercera señal, una enfermedad que se extenderá desde el Oriente y como consecuencia la interrupción del umbral. Llevaba 13 años interpretando la interrupción del umbral como una metáfora eclesiástica oscura. En el contexto de una pandemia global y una beatificación celebrada ante una basílica vacía, esa frase adquirió un significado concreto que no había visto antes. El umbral de una iglesia es literalmente el espacio entre el exterior y el interior. La interrupción del umbral era, de la manera más literal posible, lo que ocurrió en 2020. Las iglesias de todo el mundo cerraron sus puertas. Los fieles se quedaron al otro lado del umbral. La celebración más importante del año litúrgico, la Misa de Pascua de 2020, se transmitió desde una basílica vacía. Nadie había cruzado el umbral. El umbral había sido interrumpido. Abrí un nuevo expediente en el archivo. El número M-047 1B-2020. Lo clasifiqué con el nivel de revisión más alto que el sistema permite y empecé a trabajar en una documentación que ya no era solo sobre Carlo Acutis. Era sobre la convergencia de tres fuentes independientes, separadas en el tiempo, que describían los mismos eventos con el mismo lenguaje. Hay algo que quiero compartirte en este punto, porque si estás aquí después de todo lo que acabas de escuchar, es porque algo en ti reconoce la importancia de mantener viva esta memoria. Puedes hacer algo concreto por eso. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo en Asís, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu forma de caminar en esto. Y ahora déjame contarte lo que encontré en los archivos de la web de Carlo, porque lo que descubrí allí cambió incluso la forma en que interpreté todo lo anterior. En 2015, cuando el sitio web que Carlo había construido sobre los milagros eucarísticos del mundo todavía estaba activo y siendo mantenido por voluntarios, comencé a revisarlo de forma sistemática. Carlo había documentado 152 casos de milagros eucarísticos verificados en 63 países entre los años 700 de nuestra era y el año 2001. Cada caso con fotografía, fuente primaria y estado de reconocimiento eclesial. La parte del sitio que más me interesó no fue la documentación de los milagros en sí, fue la sección introductoria. Carlo la había escrito él mismo, probablemente entre 2004 y 2006, antes de morir. Y en esa introducción había una frase que yo nunca había leído en ninguna fuente secundaria sobre Carlo. La Eucaristía es la prueba de que Dios prefiere quedarse, no llegar. No viene a visitarnos, se queda. Esta no es una frase de catecismo, es una formulación teológica original. Yo la comparé con 47 textos de teología eucarística entre los siglos XVI y XX. Ninguno usa esa estructura. No viene a visitarnos, se queda. Es una distinción que los teólogos han trabajado en términos de presencia real versus presencia transitoria, pero en ningún texto que yo conozca se formula con esa economía. Un adolescente de 14 años la escribió sola, sin fuentes. Eso me llevó a buscar algo que Antonia Salzano había mencionado en una segunda entrevista que mantuve con ella en noviembre de 2015, esta vez en su casa de Milán. Le pregunté si Carlo había dejado escritos personales además del sitio web. Me dijo que sí. Había 3 cuadernos de apuntes que la familia había conservado. Me dijo que en esos cuadernos
Carlo había anotado cosas que nunca llegó a publicar. Le pedí acceso. Me dijo que tenía que pensarlo. 3 semanas después me llamó. Me dijo que había una página en uno de los cuadernos que quería mostrarme, pero que prefería que la viera en persona. Fui a su casa el 16 de diciembre de 2015. Antonia sacó un cuaderno de tapas negras y lo abrió en una página marcada con una cinta roja. La página estaba fechada el 3 de agosto de 2005. Carlo tenía 14 años cuando la escribió. El texto decía esto, y voy a leerlo tal como está, porque cada palabra importa. He estado leyendo sobre Fátima. Hay algo que me inquieta y no sé bien cómo explicarlo. No es lo que está publicado lo que me inquieta, es lo que siento cuando leo lo que está publicado, la sensación de que falta algo, no un secreto retenido intencionalmente, algo que todavía no podía decirse, porque aún no había ocurrido. Una revelación que necesita del tiempo para ser completa, como las dos primeras partes del secreto que hablaban de guerra. No podían entenderse plenamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás la tercera parte tampoco puede entenderse plenamente hasta después de algo que todavía no ha ocurrido. Y me pregunto si alguien que venga después de mí podrá ver la parte que falta. Carlo tenía 14 años. Escribió esto 14 meses antes de morir. La parte que falta. La misma expresión que la monja de Varese había escrito en 1997, 8 años antes, en un cuaderno clasificado que Carlo no podía haber leído nunca. Antonia me miró cuando terminé de leer, me preguntó si eso era importante, le dije que era la tercera vez que encontraba esa expresión exacta en fuentes independientes y no comunicadas entre sí, que en términos de metodología de investigación, eso no se ignoraba, que eso se investigaba. Me fui de su casa con una fotocopia de la página y con la certeza de que el expediente M-0471-2006 iba a ser uno de los más complejos que había trabajado en mi vida. Pero todavía no había abierto el papel, y el papel era la pieza que lo completaba todo. Aquí es donde tengo que contarte algo que durante años no conté a nadie salvo a Monseñor Ferri, algo que ocurrió en 2016, 10 años después de la muerte de Carlo. Recibí una carta postal, en sobre de papel blanco, sin remitente. El matasellos decía Roma, 23 de octubre de 2016. Dentro había una sola hoja, con un texto mecanografiado de 4 líneas. Las 4 líneas decían: el mensajero no es el que guarda el mensajero es el mensaje mismo. Cuando lo sepa, ya será demasiado tarde para dudar. Pamplona, marzo de 2022. Pamplona, marzo de 2022. Las mismas coordenadas que Carlo me había dado en octubre de 2006. Alguien sabía que yo tenía ese papel, o alguien más había recibido esa misma información. Llamé a Monseñor Ferri esa tarde. Le leí la carta. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego me dijo: ¿sabe qué está guardando en el bolsillo de su estola, padre Meretti? Le dije que tenía instrucciones de no abrirlo hasta que alguien me lo pidiera. Monseñor Ferri dijo: entonces esperé 6 años más. Y mientras esperaba, el mundo hizo cosas que Carlo había descrito con una precisión que me resultaba cada vez más difícil de explicar racionalmente. En 2019 comenzó en el Oriente algo que en 2020 paralizó el mundo. En 2020, el 10 de octubre, Carlo fue beatificado en una basílica casi vacía, exactamente como Antonia había descrito que Carlo predijo. En 2019, el cuerpo de Carlo fue exhumado durante las obras de traslado a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. El cuerpo llevaba 13 años enterrado. Los médicos que realizaron la exhumación encontraron el cuerpo en un estado de conservación que el informe oficial calificó como inusual para el tiempo transcurrido y las condiciones del sepulcro. 13 años. Y el cuerpo seguía reconocible. No voy a hacer afirmaciones que la Iglesia no ha hecho. El informe oficial usa el término inusual, no usa el término incorruptible. Hay una diferencia y esa diferencia importa en teología, pero inusual para el tiempo transcurrido es, en los criterios de discernimiento que yo aplico, un dato que no se descarta, se mide y se añade al expediente. Seguí midiendo.
En 2021, comenzó el proceso de verificación del segundo milagro atribuido a Carlo. Valeria Valverde, una joven costarricense que había sufrido un trauma craneal grave en un accidente, recuperó funciones que 3 especialistas en neurología de la Caja Costarricense de Seguro Social habían declarado permanentemente perdidas. Su familia había rezado a Carlo durante meses antes de la recuperación. El proceso de verificación duró 2 años. En 2023, el Vaticano confirmó el milagro. Carlo fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo. Pero el 7 de septiembre de 2025, para mí, era ya un dato posterior a lo que importaba. Lo que importaba ocurrió el 17 de marzo de 2022, en Pamplona. Déjame contarte exactamente cómo llegué allí. En enero de 2022 recibí una llamada de un colega del Departamento de Teología de la Universidad de Navarra, el doctor José Antonio Velázquez Cortés, con quien había colaborado en un congreso sobre revelaciones privadas en 2011. Me llamó para invitarme a dar una conferencia sobre criterios de discernimiento mariano, programada para el 14 de marzo de 2022 en el campus de Pamplona. Acepté. No pensé inmediatamente en las coordenadas que Carlo me había dado. Las había guardado en mi memoria durante años, pero de una manera distante, como algo que algún día tendría sentido y que de momento era solo una fecha futura. Fue cuando empecé a preparar el viaje, 2 semanas antes, cuando miré en mi agenda y vi que el viaje a Pamplona era para mediados de marzo de 2022. Mediados de marzo. Fui a buscar mis notas de octubre de 2006. Página 4. La fecha, el 17 de marzo de 2022. Yo viajaba a Pamplona para el 14. La conferencia era el 14. El 17 era un jueves, 3 días después. Me quedé mirando esa página durante mucho tiempo. Llamé a Velázquez Cortés. Le pregunté si había algo programado el 17. Me dijo que no, que él volvía a sus clases normales ese día, pero que yo podía quedarme en Pamplona tanto como quisiera. La universidad me cubría el alojamiento hasta el 18. Decidí quedarme. El 14 di la conferencia. Asistieron 93 personas. Fue bien. El 15 visité los fondos históricos de la biblioteca universitaria. El 16 no hice nada especial. Caminé por el casco viejo de Pamplona, comí en un restaurante cerca de la Plaza del Castillo, dormí temprano. Tenía en el bolsillo de mi estola el papel de Carlo, como siempre. El 17 de marzo de 2022 me desperté a las 7:15 de la mañana. A las 9:20 recibí una llamada de Velázquez Cortés. Me dijo que tenía algo urgente que pedirme. Me pidió que fuera a la Clínica Universitaria de Navarra. Me dijo que había una paciente que llevaba 3 semanas hospitalizada después de una cirugía cardíaca, una mujer de 63 años llamada Teresa Molina Aranda, que era amiga de su familia. Me dijo que Teresa había pedido específicamente hablar con un teólogo especializado en apariciones marianas, que había estado teniendo sueños durante su recuperación que la perturbaban y que quería contárselos a alguien que pudiera evaluarlos con seriedad. La Clínica Universitaria de Navarra, el 17 de marzo de 2022. Fui. La sala de espera de la planta segunda olía a desinfectante y a café de máquina. Había una ventana grande con vistas a un jardín interior con un roble. Me senté. Esperé 12 minutos mientras la enfermera avisaba a la paciente. Y en esos 12 minutos, sentado en esa sala, con el papel en el bolsillo de mi estola, entendí de repente algo que Carlo había dicho y que yo había anotado en la página 7 de mis notas de 2006. El mensajero no es el que guarda el mensajero es el mensaje mismo. Yo no era el destinatario, era el vehículo. El papel no era para mí. Una enfermera asomó la cabeza por la puerta. Me dijo, la señora Molina está lista para recibirle. Entré en la habitación. Teresa Molina Aranda tenía 63 años, cabello blanco corto y los ojos del color exacto de las avellanas. Estaba sentada en la cama con una Biblia cerrada en el regazo. Me miró entrar y dijo, sin preámbulo,
sin haberme visto nunca. ¿Usted trae algo para mí? Me detuve en el umbral. Le dije que sí. Me acerqué. Me senté en la silla junto a su cama. Le pregunté por qué creía que yo traía algo para ella. Me dijo, porque lo vi en sueños. Un sacerdote con una estola marrón, de pie en una sala de espera con vistas a un roble, y en el sueño él me entregaba algo doblado en 4 partes. Me dijo que lo abriera yo primero. Saqué el papel de mi estola. Teresa extendió la mano. Se lo di. Lo abrió con cuidado, con las manos de alguien que sabe que lo que va a leer importa. Leyó en silencio durante 40 segundos. Luego me miró. Me dijo, aquí está mi nombre. Tomé el papel. Lo leí por primera vez en 16 años. Era una hoja de papel blanco, escrita a mano con la letra apretada y pequeña que yo recordaba de los apuntes del sitio web de Carlo. No había fecha, solo texto. Decía, para el padre Alessandro Meretti. Cuando llegue el momento, usted estará en una sala de espera en Pamplona, el 17 de marzo de 2022, y habrá un roble detrás de una ventana. La persona que le pedirá el papel se llama Teresa. Ella necesitará saber que sus sueños son reales. La parte que falta no es un secreto que se guarda. Es el tiempo que Dios necesita para que podamos entender lo que ya nos dijo. La advertencia no es un castigo, es una invitación. Los que la escuchen reconocerán las señales no porque tengan miedo, sino porque han aprendido a amar. Carlo, 4 líneas más abajo, en un trazo distinto, como añadido después. Teresa, la curación que pediste ya está concedida. Reza el Magnificat cada mañana durante 40 días. Levanté los ojos del papel. Teresa lloraba en silencio. Yo también. Ella había tenido una cirugía cardíaca complicada, 3 semanas de recuperación con pronóstico incierto. Y Carlo, en octubre de 2006, 16 años antes, había escrito su nombre, en un papel doblado en 4 partes, guardado en el bolsillo de mi estola. Me caí de rodillas en esa habitación, no con dramatismo, con el peso de lo que no puede explicarse de otra manera que no sea la que siempre has creído posible, pero nunca habías visto tan clara. 15 años muerto, y siguió hablando. Lo que sostienes en las manos cuando rezas importa. Lo que tienes cerca cuando pides importa. Si quieres llevar a Carlo contigo cada día, sostener entre los dedos algo que recuerde todo lo que acabas de escuchar, ese rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y en el enlace de la biografía del canal, para rezar despacio, para regalárselo a alguien que lo necesita, para ti. Llega a cualquier parte del mundo, y antes de que me despida, quiero contarte dónde estoy hoy, porque lo que Carlo me dejó aquel octubre de 2006 no terminó en Pamplona. Teresa Molina Aranda fue dada de alta de la Clínica Universitaria de Navarra el 29 de marzo de 2022, 12 días después de nuestra conversación. Su cardiólogo, el doctor Rafael Sáenz Badía, me mandó un correo electrónico el 2 de abril con la frase: la evolución ha sido mejor de lo que esperábamos. No sé qué le dijeron, pero algo funcionó. Guardé ese correo. Está en el expediente. Volví a Milán. Fui directamente al archivo. Abrí el expediente M-0471B-2020, el que había iniciado durante la pandemia, y añadí lo ocurrido el 17 de marzo de 2022. Fecha, lugar, nombre, texto del papel, nombre del testigo, estado clínico de Teresa en el momento, nombre del médico. Datos, números, todo lo que el método exige. Luego llamé a Monseñor Ferri. Era el mismo obispo auxiliar que me había llamado en octubre de 2006 para que fuera al Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 81 años. Le conté lo de Pamplona. Le leí el texto del papel. Hubo un silencio muy largo. Luego me dijo, ¿cuántos datos tiene ahora? Le dije, 3 fuentes independientes que usan la misma expresión sin posibilidad de contacto entre ellas. 2 predicciones de Carlo verificadas históricamente antes de su muerte. Una predicción de Carlo verificada con eventos posteriores a su muerte, con precisión de fecha, lugar y nombre. Un objeto físico entregado en 2006
con información que se volvió verificable 16 años después. Una carta anónima en 2016 con las mismas coordenadas. Monseñor Ferri me dijo, entonces documente todo y llévelo a Roma. Lo hice. En septiembre de 2022, presenté el expediente completo ante la oficina de la Congregación para las Causas de los Santos, en el marco del proceso de canonización de Carlo Acutis, que ya estaba en marcha. Tuve una reunión de 2 horas y 40 minutos con el relator del caso y 2 consultores teológicos. El expediente fue admitido como documentación complementaria. En octubre de 2023, fui invitado a dar un testimonio formal ante un panel de teólogos de la misma congregación. Estuve 5 horas respondiendo preguntas sobre cada dato, cada fuente, cada verificación. Me preguntaron sobre la carta anónima de 2016. Me preguntaron sobre el cuaderno de la monja de Varese. Me preguntaron sobre el papel con el nombre de Teresa. No tomé decisiones por ellos. Solo presenté los datos. Eso es lo único que un teólogo investigador puede hacer honestamente. No puedo decirte qué resolución toma la Iglesia sobre este material. Eso no me corresponde a mí. Lo que sí puedo decirte es que el proceso continuó y que el 7 de septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma durante el jubileo, yo estaba en la plaza de San Pedro. Estaba en la plaza donde en 1981 Juan Pablo II fue herido, la primera de las señales que Carlo había descrito. Estaba en ese lugar, 44 años después de esa fecha, viendo cómo un chico de 15 años que murió en Monza era proclamado santo ante cientos de miles de personas. No lloré en Pamplona, no lloré en el archivo en 2007, cuando encontré el cuaderno de la monja de Varese. Lloré en la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre de 2025, porque en ese momento entendí de manera completa lo que Carlo había querido decir con la última frase del papel. La advertencia no es un castigo, es una invitación. No es una advertencia para que tengamos miedo. Es una invitación a ver lo que ya está aquí, lo que siempre estuvo. Las señales no se imponen, se ofrecen, y los que aprenden a amar las reconocen antes que los demás. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. Había construido una base de datos de 152 milagros eucarísticos en 63 países. Había escrito con 14 años una formulación teológica que no aparece en ningún texto previo. Había entregado en su lecho de muerte un papel sellado con un nombre, una fecha y un lugar que se cumplieron 16 años después. Y había dicho, con fiebre de 39,4, con una claridad que no cuadra con ningún parámetro médico conocido, que la parte que falta no es un secreto retenido, es una revelación que espera el momento en que pueda ser comprendida. Hoy vivo entre Milán y Roma. Sigo abriendo expedientes, sigo midiendo, sigo verificando. La metodología no cambia. Si no tiene número, no tiene peso. Pero después de lo que he vivido, añado algo al método que no tenía antes. Un paso que no está en los manuales del padre Balich, ni en ningún tratado de teología mariana. Un paso que Carlo me enseñó sin haberlo escrito en ningún sitio. Antes de medir, escucha. Escucha con todo. Hay 4 cosas que llevo siempre encima desde octubre de 2006. Mis notas de aquella tarde, con la fecha y la hora en el margen. El cuaderno de la monja de Varese, en fotocopia. La carta anónima de 2016, en sobre de plástico. Y una fotocopia del papel que Carlo me dio, porque el original está ahora en el expediente en Roma. No llevo el papel original, pero lo que decía lo sé de memoria. Lo repetiría en cualquier tribunal, ante cualquier panel de teólogos, en cualquier idioma. La parte que falta no es un secreto que se guarda, es el tiempo que Dios necesita para que podamos entender lo que ya nos dijo. Eso es lo que Carlo Acutis reveló antes de morir, no un secreto prohibido, no una visión apocalíptica, una comprensión. La comprensión de que las revelaciones no se dan completas porque nosotros todavía no somos capaces de recibirlas completas. Se dan en fragmentos, en momentos.
en papeles doblados en 4 partes que esperan 16 años en el bolsillo de una estola, y cuando por fin llegan al lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, no hay manera de seguir llamándolas coincidencia. Las llamamos por su nombre. Carlo lo sabía, lo sé yo ahora, y si has llegado hasta aquí, tú también lo sabes. Hay algo que quiero pedirte antes de irme, una sola cosa. Si este testimonio te ha tocado de alguna manera, si algo de lo que acabas de escuchar resuena con lo que llevas dentro, suscríbete a este canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario hecho en su memoria está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y lo verás también en el banner del canal, con cuentas en forma de rosa, para rezarlo en familia, para regalárselo a una madre, a una hija, a quien amas. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener su basílica, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción, un donativo real para el lugar donde Carlo descansa hoy. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.